Hay días en los que me siento abrumada por la apatía e indiferencia que muchos tenemos en ocasiones acerca de la resolución de problemáticas, sean políticas, ambientales, sociales, escolares, económicas. Siento que muchos solamente pensamos a corto plazo y terminamos haciendo las cosas al aventón, como salgan, y esta falta de conciencia es la que creo que provoca que los problemas se acumulen con un efecto de bola de nieve, y es lo que ocasiona que de pronto nos despertemos y nos demos cuenta de cuántos problemas hemos arrastrado hasta la actualidad, y aunque queramos resolverlos, simplemente no sabemos por dónde empezar. Si alguna vez has visto cómo alguien en su coche cruza las calles cuando el semáforo está en rojo, si has escuchado cómo le faltan el respeto a alguna mujer en tu lugar de trabajo y ella prefiere quedarse callada por miedo a la reacción, o incluso por costumbre, o porque así le enseñaron, si has visto cómo tus amigos se pasan las tareas o copian durante los exámenes sin el menor resentimiento, si alguna vez has visto cómo entre tus familiares y amigos promueven tomar el camino fácil, el camino desinteresado, saltarse las normas sociales, ir a votar en las elecciones solamente porque es un trámite, ver a un policía pedir mordida porque le interesa más el dinero que le puede sacar a un conductor que el hecho de que se cumplan las leyes y que se comprenda por parte del conductor y del policía la importancia social y de seguridad que tiene mantener el orden mientras manejamos. Si has visto cómo los demás le quitan importancia a la falsificación de documentos para poder conseguir las cosas más fácilmente, solo por esta misma actitud de pensar a corto plazo y no pensar sobre las consecuencias que esto puede acarrear no solo a uno mismo, sino a la sociedad en conjunto, esta pequeña falta a la legalidad. Si te has dado cuenta de cómo los papás les enseñan a sus hijos hombres que ellos sí pueden salir a las calles, sí pueden regresar tarde a la casa, sí pueden hablar sobre ciertos temas e involucrarse en actividades de hombre, pero a sus hijas les restringen las salidas, permisos, actividades y ámbitos escolares o laborales, porque la situación en México tristemente es más peligrosa para una mujer por ser mujer que para un hombre por ser hombre solamente. Y esto te hace sentir triste porque la educación debería ir encaminada hacia combatir los factores de machismo e inseguridad para conseguir condiciones de vida igualitarias para ambos sexos en lugar de seguir reprimiendo a las mujeres, porque tenemos en mente que esta inseguridad simplemente es irremediable y es algo en lo que tenemos que vivir con los brazos cruzados. Si alguna vez has sentido la impotencia por todas estas actitudes y acciones e incluso te has visto envuelto en ellas inconsciente o conscientemente, y quisieras cambiarlas, quisieras que no se quedaran silenciadas, normalizadas, no castigadas, que se corrigiera el rumbo y el ambiente social, si quisieras que pudiéramos ir a denunciar crímenes pudiendo confiar en el sistema judicial, sabiendo que no formarán parte de la continuidad del crimen porque a ellos les interesa el bienestar de la sociedad tanto como a ti te interesa, entonces te invitamos a seguir escuchando. Probablemente haya muchas más personas como tú que quieren corregir el rumbo de la cultura de legalidad en México. Mi nombre es Paola y voy a guiarte un poquito más con este tema. Bueno, primero que nada, ¿qué es esto de la cultura de legalidad? Simplemente es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. La cultura de la legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de Derecho, tal como se menciona en el portal de México Unido contra la Delincuencia. Digamos que es el nivel de afinidad y responsabilidad hacia el Estado de Derecho, es el grado al que lo defiende y promueve la sociedad, desde la responsabilidad de cada ciudadano como individuo, escalando hasta llegar a la sociedad en conjunto, como un solo ser. Sabemos que existen normas o reglas sociales que nos ayudan a convivir sanamente, y que si alguna persona, miembro del mismo círculo social al que pertenecemos, no respeta alguna de estas reglas para mantener una sana convivencia como grupo, seguramente los demás nos sentiremos inconformes e incluso ofendidos, y se lo haríamos saber de alguna forma para que sepa que si quiere formar parte de nuestro grupo, solamente lo puede hacer siguiendo estas reglas de convivencia. Pues es lo mismo con el Estado de Derecho, porque además de las normas sociales, existen leyes que nos ayudan a mantener la sociedad funcionando de la manera más pacífica posible. Pero si alguien las incumple, entonces sí existe una multa penal, o debería. Estas leyes y normas son defendidas y apropiadas por todos los integrantes de la sociedad. Se eligen de forma democrática, para proteger nuestros derechos humanos individuales de forma uniforme e igualitaria. Nadie, ocupe el puesto que ocupe dentro de la sociedad, queda fuera de este Estado de Derecho. Si unimos estos dos factores, el Estado de Derecho y la cultura de legalidad,
podemos entender que si cada uno como persona es consciente de sus acciones y de cómo cada una repercute sobre la sociedad, de la que todos somos parte, y que si cada quien, cuando viera alguna falta a las normas o leyes, se sintiera tan ofendido como lo hacemos cuando alguien nos falta el respeto como personas, y le reclamara y no tolerara este tipo de actitudes, entonces estaríamos aplicando y promoviendo la cultura de legalidad. Es como si cada quien, estando muy consciente y presente, hiciera el papel de policía de la legalidad. Aunque tus amigos te reprochen y te abucheen por no seguirles el jueguito, aunque tu familia te tache de loco y te diga que así no es como funcionan las cosas en el país, aunque sientas que tus acciones individuales no tienen un impacto sobre lo que pasa alrededor, la verdad es que sí lo tienen. Al principio, hay que forzarse un poquito a uno mismo a soportar estos comentarios negativos, para poder empezar a notar cómo otros poco a poco aceptan más estas conductas de legalidad y respeto a las normas porque, a final de cuentas, estas existen para nuestro bienestar. Respetar y promover las leyes es lo mismo que jugar de nuestro propio lado. Cuando no lo hacemos así, es como si estuviéramos siendo nuestro peor enemigo. Sabemos que un cambio no sucede de la noche a la mañana, incluso puede llevarnos años, y es por eso que necesitamos de mucha paciencia. Por ejemplo, hace solamente algunas décadas estaban en el poder políticos como Adolfo López Mateos, que escondía con su carisma la represión que tuvo con su gobierno, como con el tema de los ferrocarrileros y los movimientos magisteriales, o como Echeverría Álvarez, que prometía investigaciones de matanzas que nunca llegaron, dejó pasar asesinatos como el de Eugenio Garza Sada y no tomó acciones sobre secuestros que pudo haber impedido. Decía que estaba invirtiendo dinero en obras, pero a final de cuentas solamente eran actos de corrupción, y estas obras terminaban siendo totalmente improductivas. Incluso, más allá de respetar la democracia y el sufragio efectivo, él y otros presidentes como Alemán Valdés, Miguel de la Madrid o Salinas de Gortari mantenían en el poder y en sus gabinetes a sus amigos políticos, pasando la presidencia, por ejemplo, a López Portillo como si fuera solamente un acto de pasarse la batuta para aprovecharse de la cultura de ilegalidad. Probablemente percibimos que la situación política siga así de mal o incluso peor, pero tenemos la ventaja de que estamos ya cansados de vivir las consecuencias de la ilegalidad, lo que nos hace estar más conscientes y darnos cuenta más fácilmente de las faltas en el sistema político. Nos hace ser menos tolerables a la ilegalidad y ojalá más participativos en cuanto a la solución. E incluso existe ya el primer instrumento en México para conocer qué tanto se respeta la ley, también tomado del portal de México Unido contra la Corrupción. Es el índice de la cultura de la legalidad, y es muy interesante ver cómo los resultados de 2014 muestran un índice de 5.5, donde 0 representa una cultura de legalidad pésima y el 10 lo ideal, porque esto quiere decir que sentimos como sociedad la falta de legalidad en el país, y también significa que al menos sí nos damos cuenta de la situación y que sentimos día con día las consecuencias y las implicaciones que tiene vivir en una cultura de ilegalidad. Creemos que por aquí se empieza para poder corregirlo. Este índice está formado por 3 ejes y precisamente el primer eje toma en cuenta qué tanto valoramos o apreciamos la cultura de legalidad, o sea, qué tanto nos damos cuenta de que las leyes nos ayudan a vivir mejor. El siguiente eje ya va encaminado a lo externo, a lo social, porque es cómo percibimos en los demás esta cultura de legalidad, qué tanto percibimos que los demás respetan las leyes. Y el último eje es más como un tipo de calificación que cada uno de los encuestados se da a sí mismo como cumplidores y respetuosos de la ley. Los invitamos a leer un poco más en el portal que ya mencionamos, de México Unido contra la Delincuencia, porque sabemos que si hablamos más sobre tantos conceptos, índices y estadísticas, seguramente los vamos a cansar y este no es el objetivo. Para que nosotros los ciudadanos promovamos una cultura de la legalidad, debemos de partir desde los principios de interesarnos y conocer las normas básicas que nos regulan, respetar las normas, rechazar y condenar los actos ilegales y colaborar con las dependencias del sistema de procuración de justicia. Sin embargo, entre los mexicanos persiste una actitud de permisividad frente a acciones al margen de la ley. De acuerdo con el estudio Cultura de Legalidad en México del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, el 84% de los mexicanos justifica se cometen faltas o infracciones. Entre la población no predomina una buena opinión sobre el sistema de impartición de justicia. De los encuestados, solo el 31% la consideran eficiente, 38% piensa que sí se castiga a los culpables, 41% cree que favorece los derechos del acusado
y 74% estima que sirve a quien tiene dinero. Un caso muy sonado en México y que llegó a ser noticia mundial es el caso de Homero Gómez, un ambientalista que era un gran defensor de las mariposas monarca en México. Este es un gran caso del incumplimiento de la cultura de legalidad por parte del gobierno. Homero Gómez González dedicó su vida a defender los bosques de Michoacán, en los cuales cada año llegan millones de mariposas monarca. Homero desapareció y su cuerpo fue encontrado el 29 de enero del 2020 en un pozo de agua. Organizaciones civiles, familiares y colaboradores del activista mantienen dudas sobre su muerte. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán dice que la causa del fallecimiento es una asfixia mecánica por sumersión en persona con traumatismo cráneoencefálico. En pocas palabras, que su muerte fue accidental y murió ahogado. Sin embargo, según la necropsia, traía un golpe en la cabeza y tampoco se sabe cómo el cuerpo llegó a un pozo por donde el activista no solía pasar. Adicionalmente, días después se encontró el cuerpo de Homero, otro activista y guía turístico de la región, Raúl Hernández Romero, fue asesinado. Homero organizaba con los campesinos brigadas de vigilancia contra la tala ilegal. Gracias a estos, los cortes irregulares de árboles se redujeron drásticamente. Lamentablemente, la defensa de los recursos naturales es una actividad de riesgo en México y de acuerdo con el Centro Mexicano del Derecho Ambiental, la violencia contra defensores del medio ambiente ha aumentado en los últimos años. Del 2010 a la fecha, la organización registró 440 ataques contra ambientalistas. El año pasado, 12 fueron asesinados. Mi nombre es Valeria y este caso que sigue sin ser resuelto nos muestra cómo en México nos falta la cultura de legalidad y la forma en que el gobierno cubre e incluso ayuda a que estas acciones de violencia puedan ser hechas sin que los culpables tengan consecuencia alguna. Cuando pensamos en el estado actual de nuestro país, podemos sentirnos como si ya estuviéramos demasiado hundidos en la corrupción y salir de esta nos parece algo imposible. Cuando el crimen organizado y la corrupción se vuelven algo sistémico, algo que es parte de nuestra vida diaria y que hasta parecerían ser parte de nuestra naturaleza como mexicanos, sentimos que no hay manera de hacer las cosas bien. Y en tan solo pensar en cambiar el pensamiento y la manera de hacer las cosas de todos los mexicanos nos parece algo imposible. Pero así como escuchamos tragedias como la historia de Homero, también podemos voltear a ver el testimonio de Palermo, que nos da la esperanza de que alcanzar una cultura de la legalidad es realmente posible. Bueno, mi nombre es Julia y les voy a contar la historia de Palermo. En los años 80, Palermo, Sicilia, era una ciudad sinónimo de mafia, corrupción y crimen organizado, pero hoy en día Palermo es sinónimo de un renacimiento. En Palermo predominaba el miedo y la violencia. La mafia tenía mucho poder y se aprovechaban del miedo que sentían los ciudadanos. Nada podía conseguirse sin pagar sobornos y darse ante la corrupción. Durante los años 70 y 80, Sicilia era un centro de tráfico de drogas y miles de personas eran asesinadas en sus calles. En los años 80 se formó un nuevo movimiento donde participaban sacerdotes, abogados, jóvenes en contra de la corrupción y promovían la cultura de la legalidad. Los medios comenzaron a publicar, a denunciar y a hablar en contra de la mafia, e incluso la iglesia hablaba al respecto, lo cual fue un factor importante. Se crearon movimientos como las escuelas adoptaron un monumento, donde explicaban a los jóvenes que la ciudad estaba en control de los ciudadanos, y los niños limpiaban edificios y restauraban monumentos. Otro movimiento fue Crónica en Clase, donde los niños mandaban cartas sobre los problemas que existían en la ciudad y estas se publicaban en el periódico, y el alcalde las contestaba personalmente. Este movimiento promovió un debate cívico y el involucramiento de los niños y jóvenes en asuntos cívicos, y mostró que las relaciones con el gobierno pueden ser transparentes. Con estos y más movimientos, Palermo logró salir de un ciclo de corrupción y crimen organizado, y aunque no es un problema totalmente erradicado hoy en día, el cambio que se logró es un ejemplo y una lección sobre cómo reaccionar ante la violencia y la intimidación. Palermo logró deshacerse de una gran ola de crimen organizado y corrupción a pesar de lo difícil que esto parecía. Fue un cambio total, ya que requirió cambiar la cultura y el pensamiento de la gente que vivía en Palermo, por lo cual se le llama un renacimiento, porque fue un renacer no solo de la ciudad, sino también de los habitantes, de su forma de vivir y de ver las cosas. Lo que se puede aprender de este caso es que el cambio es posible, y a veces solemos pensar que el problema que existe en nuestro país es algo sistemático y es un problema demasiado grande como para que las acciones que están a nuestro alcance tengan algún impacto. Y aunque parte de esto es verdad, gracias a este caso nos podemos dar cuenta que hasta las acciones más pequeñas se unen para crear un cambio. En el caso de México será un reto bastante grande llegar a un cambio al nivel en el que lo logró Palermo, pero es realmente posible. Y creo que usando los mismos métodos eso llevará mucho más tiempo, ya que obviamente vivimos en un país muchísimo más grande y el problema de la corrupción y crimen organizado en México lleva aún más años gestándose. Llegar a cambiar la cultura sí va a ser un reto bastante grande.
pero necesitamos empezar ese cambio para evitar un mayor hundimiento y disfrutar lo antes posible la tranquilidad que trae vivir en una cultura de la legalidad.